Hola, soy Emilio Alegre. Bueno, me habéis pedido que comente algunas cosas sobre todos los temas relacionados con la nueva era, con la New Age, ¿no? Es un tema complejo, es un tema profundo y es un tema que nos afecta mucho hoy en día, ¿no? Mm, Tengo aquí detrás a nuestra madre aparecida en México, la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que se apareció allí en el Tepeyac. Le vamos a pedir a ella, Madre, ayúdanos a desentrañar qué se oculta detrás de todo esto. No sé si sabéis que ella se apareció precisamente en el Tepeyac. El Tepeyac era un cerro donde antiguamente, cuando se apareció antiguamente, se habían desarrollado allí cultos idolátricos, eh, concretamente culto a demonios, a dioses que eran realmente más bien demonios, a los que se ofrecían sacrificios humanos, a los que se ofrecía sangre humana, ¿no? O sea, se puede decir que ella allí, al aparecerse en el Tepeyac, también hizo verdad eso de que ella pisa la cabeza de la serpiente, ¿no? Porque realmente allí donde había habido sacrificios humanos, había habido culto al demonio, pues ella instauró pues ese reino del amor, que es lo que nos trae Cristo, lo que nos trae su Hijo, por quien se vive, como ella dijo, ¿no? Bueno, pues con su intercesión vamos a desentrañar este tema que es muy delicado, porque sé que hay muchas personas que están en estas prácticas y además van movidas por, por algo muy bueno, lo mismo que me movió a mí, una búsqueda de la espiritualidad. Y una búsqueda de la espiritualidad a veces porque los católicos, los cristianos, nos hemos olvidado de ella. Nos hemos olvidado de la espiritualidad y de la mística cristiana. La secularización lo que ha traído es vivir, no digamos fuera de la fe, pero sí vivir como si Dios no existiera, como si nuestras manifestaciones externas tuviéramos que hacer como que los milagros no existen, como que Dios no está, como si viviéramos en su ausencia, ¿no? Como si todas las explicaciones que diéramos sobre todo, pues tuvieran que dejar de lado a Dios. Eso es un error muy grande y eso nos lleva a veces a beber de otros sitios donde sí vemos espiritualidad, porque estamos ya hartos de un racionalismo exagerado, ¿no? De no entender ni querer saber nada de cosas que vayan más allá de lo material, ¿no? Entonces, personas que luchan contra ese materialismo, que buscan respuestas en su vida y que buscan espiritualidad, pues pueden llegar a esas prácticas. Yo fui más que nada a los 16, 17 años buscando la oración, porque no la encontraba en mi entorno. O sea, te- era un chaval espiritual y yo buscaba espiritualidad. Y me pareció que en el budismo pues podía encontrar eso, ¿no? Por eso estuve durante más de un año acudiendo en Madrid, donde me crié, a un templo budista y allí recibiendo enseñanza, ¿no? Luego me salí de allí y ya pues seguí no en esa religión o filosofía, porque más que religión, porque el budismo no tiene como tal Dios. Me salí de esa, digamos, filosofía, pero en realidad no me salí porque seguí en lo que ahora llamaríamos la New Age, que entonces ni siquiera tenía nombre, y que es toda una serie de prácticas, de enseñanzas, mm, desde lo más elaborado, lo más próximo a esa religión, que puede ser el yoga, ¿no? Eh, pues hasta lo más leve, que puede ser mindfulness o cosas parecidas, ¿no? La PNL, cosas así, ¿no? Bueno, en medio cursos de milagros, el Reiki, ese tipo de sanación, todas esas cosas, ¿no? Todas ellas tienen en común un fondo. Este fondo es el que suelen manifestar documentos eclesiales que nos hablan sobre la nueva era. Documentos eclesiales como el más interesante es Jesucristo, portador del agua de vida, que es un texto que realmente es una maravilla, ¿no? Se llama Jesucristo portador de agua de vida porque toma como base el encuentro de Jesús con la samaritana, ¿no? Y sus palabras con ella, ¿no? Bueno, pues estos documentos, también otro de Estados Unidos, la Conferencia Episcopal Estadounidense sobre el Reiki,
y otros, por ejemplo la Conferencia Episcopal Española, sobre evitar este tipo de prácticas en las parroquias, se ciñen mucho a una parte que tiene en común todas estas prácticas, que es el panteísmo. O sea, todas estas vienen de una esencia panteísta, que eso es lo que pues en el Oriente se vive, con esa fusión muchas veces entre el hinduismo y entre el budismo, ¿no? Más o menos, pues que adopta diversas formas, ¿no? De alguna forma el panteísmo supone creer que Dios es el cosmos, identificar a Dios con el cosmos. Eso, a quien está metido en eso, no digo que los que estáis metidos en esas prácticas seáis panteístas, ni mucho menos, sino que esas prácticas derivan de esa concepción de la vida y de esa cosmovisión, ¿no? Luego está más o menos atenuada, pero el panteísmo subyace en todas ellas. Y yo creo que quienes sois sensibles lo vais a notar en algunas cosas que os diga, ¿no? El panteísmo, como digo, supone creer que Dios es el cosmos, o divinizar al cosmos. De alguna forma creer que el cosmos es como un ente superior que tuviera de alguna forma una conciencia cósmica y de los cuales nosotros somos parte. Yo llegué a eso, bueno, pues por una búsqueda interior. Realmente, pues yo recibí una enseñanza cristiana que luego se desvió, me predicaron una teología falsamente cristiana en una parroquia, por cierto, católica. Por eso digo que muchas veces a estas cosas se llega rebotado de la falta de espiritualidad que encontramos a veces los cristianos, cuando tampoco buscamos lo suficiente, también hay que decirlo. Bueno, pues llegué rebotado a eso y llegué por la idea de que, bueno, yo siempre he visto que en la vida hay algo más que la pura materia. Es decir, el óvulo y el espermatozoide tienen un programa, se unen, forman un ser humano, pero ese ser humano tiene autoconciencia. Y esa autoconciencia es espiritual, ¿no? Como ya me habréis oído, los que me hayáis oído otras veces, pues siempre lo digo, eso es espiritual y eso no puede venir de la mera materia, ¿no? Entonces yo pensaba, esto que es espiritual, si no lo ha puesto un Dios externo, tiene que estar ya en el óvulo y el espermatozoide. Es decir, el óvulo y el espermatozoide de alguna forma tienen conciencia. Como pueden tener conciencia a su modo precario todas las células de nuestro organismo. Si está en los seres vivos que proceden de materia inanimada, en la materia inanimada también tiene que estar, tiene que haber una conciencia. Entonces, si hay una conciencia en todo, en cada cosa, también puede haber una conciencia del todo. Es decir, el cosmos puede ser una amalgama de pequeñas conciencias, pero a su vez tener su propia conciencia. Y esa conciencia cósmica, ahí estaríamos divinizando el cosmos y tratando de relacionarnos con ese absoluto, con ese Om, con ese todo, que es la clave del panteísmo, ¿no? Así como nosotros pues tenemos conciencia, pero estamos formados por células que pueden actuar casi como independientemente, pues el cosmos sería un gran ser consciente donde nosotros estamos ahí pues teniendo también nuestra propia autoconciencia como seres limitados, y cuando muramos pues nos volveremos a la gran conciencia cósmica, ¿no? Así pensaba yo, ¿no? El problema de esto sencillamente es que no es verdad. El problema de esto es que uno pretende llegar allí pues encontrando respuestas a las cuestiones de la vida y no las encuentra. Y si uno se trata de relacionar con ese Dios cosmos, nosotros no, cuando yo estaba en esa situación no le llamaba a Dios. Por eso uno que está ahí piensa que él es creyente, porque piensa, yo lo único es que llamo a Dios de otra manera. No le llamo Dios, pero los cristianos le llaman Dios, los musulmanes le llaman Alá, otros lo llamarán Krishna, como quieran, pero yo no le llamo así y sin embargo yo soy tan creyente. Incluso uno piensa que uno está más avanzado, ¿no? Porque en realidad uno participa de todo lo bueno de todas las religiones, de la ética fundamental, de la armonía con la creación, del amor fundamental, ¿no? Pero pues uno simplemente no se queda reducido en esas prácticas que son como cosas humanas y cosas reducidas y cosas en personas que todavía no han evolucionado lo suficiente, ¿no? Eso es lo que piensa uno.
Pero si uno es sincero consigo mismo, uno se da cuenta que todo eso no le ayuda. O sea, que todo eso le va dejando vacío. Y al final lo que hay es una autoayuda. Hay una autoayuda, o sea, con unas técnicas, un conocimiento, es una especie de salvación por el conocimiento. Es decir, tú por saber cosas te vas mejorando a ti mismo y vas haciendo lo que esa sabiduría te dice y mejorándote a ti mismo. Claro, cuando entras en el fracaso, te das cuenta que eres incapaz. El panteísmo es algo que se te pega, que aunque realmente vosotros no penséis mucho en ello, es algo que se transmite como por ósmosis, es como... Y además, sobre todo en esta mentalidad secularizada. Fijaos que la difusión del panteísmo, según cuenta el Papa Pío XI en Mittelbrennender Sorge, la carta que publicó en alemán contra el nazismo y por la que los cristianos, los católicos fueron sobre todo los dirigentes muy perseguidos en tiempos del nazismo, a partir de la publicación de esta carta dirigida en alemán y la ida en secreto en todas las parroquias del Reich en un domingo. Bueno, pues en esta carta se habla de cuál es el caldo de cultivo para todo aquello. Y precisamente fue el panteísmo. Un panteísmo que está presente en algunos escritores alemanes, que por ejemplo está en libros como los de Hermann Hesse, Siddhartha, y que busca una deconstrucción del pensamiento lógico. Ese panteísmo, como ya digo, se te pega. Y para mí fue una gran revelación el que antes de yo dar el paso a convertirme a Cristo, di otro paso, que es curioso, que fue del panteísmo al agnosticismo. Uno piensa que un panteísta está más cerca del cristianismo. Para mí, yo hablo de mi experiencia, dar ese paso al agnosticismo me preparó para estar abierto al cristianismo, porque cuando estás por un camino erróneo, a veces tienes que volver atrás y dar ese otro paso adelante porque por ese camino que habías cogido no era. A veces, pues, recibes señales de Dios y se las atribuyes a esa conciencia cósmica. En ese sentido, yo lo puedo comparar es como si tu madre, que te quiere muchísimo, te prepara un pastel de chocolate porque sabe que a ti te gusta, lo prepara con muchísima dedicación, le ha costado muchísimo trabajo, lo hace de la forma que a ti te gusta para que estés satisfecho. Tú llegas a casa de tu madre, te comes el pastel y le das las gracias al pastel. Y tu madre, te pierdes la relación con tu madre. Le estás agradecido a una cosa que realmente, pues dices, uy, qué bueno es el pastel. Sí, pero el pastel no es bueno por sí mismo, es bueno porque lo ha hecho mi madre. Y porque lo ha hecho para mí, es un mensaje de amor de mi madre. Muchas veces decimos, damos gracias a la vida, damos gracias a lo que sea, al destino. No es el destino, no es la vida, es la providencia de Dios. Es la providencia de Dios. No es solo, digamos, tener un pensamiento más amplio, es que nos perdemos lo mejor. Realmente el problema ahí es más profundo. El problema es la idolatría. Porque el que toma a la criatura por el creador, eso es idolatría. Cuando nosotros, por ejemplo, en mindfulness se le dice a los niños que hacen mindfulness que le entreguen aquello que no les gusta, aquello de lo que se quieren liberar, a un árbol imaginario, ese árbol imaginario no es Dios, es una criatura. Entonces, ¿qué sentido tiene entregarle eso a un árbol? ¿Qué sentido tiene? Muchos dicen, bueno, es que el árbol, al fin y al cabo, es la creación, es como una simbología divina. Sí, pero no es Dios. Es el pastel. ¿Por qué no al Señor, a Dios? No te va a servir de intermedio, al revés. La idolatría no te lleva a Dios, la idolatría te aparta de Dios. Y te hace creer que estás en un camino de búsqueda y lo que estás es en un camino de separación. Esto os lo digo yo porque lo he vivido y os lo dice muchísima otra gente que se ha salido de ella, muchísima otra gente. Pero claro, muchísimas de las personas que estáis en esas prácticas no corréis esos peligros, ni estáis en el panteísmo, ni mucho menos, lo sé. Sé que muchos sois buenos católicos y que lo que buscáis es espiritualidad, a veces sanación, cosas alternativas como el Reiki, a veces relajación, a veces casi pues como una gimnasia, como el yoga. Bueno, cuidado con esto. Te estábamos hablando de ese árbol, ¿no? De ese árbol magnífico.
en realidad no sirve como sustituto de Dios. Es un error, es esa idolatría. Parece muy... La idolatría, nosotros la vemos en la Biblia y parece algo terrible, algo que se presenta como muy evidente. Pero no, la idolatría es mucho más sutil. Es mucho más sutil, es algo que te desvía sin que tú te des cuenta. Es algo que te desvía de la atención a Dios, de la adoración a Dios, muchas veces sin que te des cuenta. Y a veces bajo apariencia de lo que tiende a la divinidad. Así que con eso hay que tener cuidado, ¿no? Sobre el panteísmo os dejo estas frases poéticas de San Agustín, de las Confesiones de San Agustín, que pusimos en un vídeo sobre el Camino de Santiago que hicimos mi mujer y yo. Pregunté a la tierra y contestó, no soy yo. Y todas las cosas que hay en ella confesaron lo mismo. Pregunté al mar y a los abismos y a los vivientes que surcan por ellos y respondieron, no somos tu Dios, búscale sobre nosotros. Pregunté a las auras respirables y dijo todo el aire con sus moradores, no soy Dios. Pregunté al cielo, sol, luna, estrellas. Tampoco nosotros somos el Dios que buscas, respondieron. Y dije a todas las cosas que rodean las puertas de mi carne, dadme nuevas de mi Dios, ya que no sois vosotras, decidme algo de Él. Y con voz atronadora clamaron, Él nos hizo. Mi pregunta fue mi mirada, la respuesta de ellas, su hermosura. Segunda parte. Algo en lo que muchas veces no se entra. Todo esto viene, la nueva era, viene de un pensamiento oriental, es decir, tiene ese fondo panteísta que subyace ahí y tiene otra cosa, la deconstrucción del pensamiento lógico y el cambio por el pensamiento mágico, lo cual es una involución. Es decir, en Grecia se dio el progreso del pensamiento mágico al pensamiento lógico, al buscar el sentido que tiene todo. El sentido tanto material, es decir, en las ciencias naturales, porque las mareas se producen ya no es porque los dioses se enfadan, ni es porque determinados espíritus hacen lo que sea, sino que es por la atracción de la luna, por el sol, se pueden hasta predecir las horas, es una cuestión física y los griegos supieron pasar a ese pensamiento lógico, ¿no? Y también en lo moral y en lo espiritual, es decir, se busca la lógica que hay en todo. ¿Por qué la creación es así y no es de otra manera? ¿Por qué somos así? ¿Por qué hacer determinadas cosas, y eso es la moral, los mandamientos, nos perfecciona y ir contra ellos nos debilita, nos imperfecciona y nos daña? Todo eso, es decir, es el paso a la lógica, como se dice en el primer capítulo del Evangelio de Juan. Al principio era el Logos, en griego está escrito el Logos, y el Logos estaba en Dios, y el Logos era Dios. Por eso el cristianismo no es que se haya vuelto europeo, no. Es que el cristianismo entronca perfectamente con una parte porque otra estaba en el sofisma y en el error, del pensamiento griego. Esa parte del pensamiento griego que era lógico, que buscaba la esencia de las cosas. Y esto lo hizo perfectamente San Agustín, ¿no? Se dice que bautizó la filosofía, ¿no? Pues esto es muy importante, ¿no? Y precisamente ese pensamiento que nos viene por el sofisma griego y por el pensamiento oriental, lo que hace muchas veces es la deconstrucción del pensamiento lógico.
sobre todo a nosotros que somos de una cultura europea, que tenemos el pensamiento lógico ya muy bien arraigado desde la cuna, pues todas estas historietas de la nueva era, si os fijáis, lo que tratan es de construir, de destruir el pensamiento lógico. El pensamiento lógico se basa, no es racionalismo, el racionalismo es una derivación negativa del pensamiento lógico. Es racionalidad, es razón, es lógica, es buscar el sentido en todo, contemplar. En el pensamiento lógico está presente la contemplación. En el racionalismo exagerado, en el positivismo prácticamente no, prácticamente lo desecha. Pero en el razonamiento, en la lógica sí. Contemplar la realidad y meditar sobre ella y buscar su lógica interna. Bien, pues esto, con cuentitos, con muchas cosas, se trata de deconstruir, de hacernos volver inseguros sobre si el hombre puede aprender esa realidad por contemplación y por meditación. Y muchas veces eso mezclando la verdad con el error en esas historietas, pues se hace así, ¿no? Precisamente esta es una de las cuestiones más peligrosas de la nueva era, la deconstrucción del pensamiento lógico. Y cuando se les dan a los niños ya de pequeñitos, cuidado con eso. Porque hay muchas personas que salen de la nueva era, pero si han estado muy metidas, a ver, del panteísmo, de todo eso, de los daños que puedan hacernos, que luego hablaremos de ellos, de todo eso se puede salir. Para un cristiano, pues basta arrepentirse, confesarse y se acabó. Página pasada. Pero, ya sabéis, Dios perdona siempre, los hombres algunas veces y la naturaleza no perdona nunca. Y lo mismo que al que ha estado en la droga, pues se le daña y él puede haberse recuperado de la droga, pero el daño que tiene, pues sigue ahí y tiene que recuperar eso. Muchas veces a personas que salen de la nueva era tienen que recuperar su pensamiento lógico. Tienen que volver a reconstruir ese pensamiento lógico que se había enfangado con el pensamiento mágico. Y que ya digo, no es contrario el pensamiento lógico a la contemplación, todo lo contrario. Pero una contemplación que aprende, que asimila, sin pretender agotar los misterios ni resolver todos los misterios, pero sí asimilarlos y aprenderlos de alguna manera en la medida que podemos, ¿no? Bueno, pues eso, otra característica fundamental. Que solo Él nos puede sostener, porque solo Él nos puede sostener. No adoréis a nadie más, no adoréis a nadie más, no adoréis a nadie más que a Él. Hemos dicho panteísmo y deconstrucción del pensamiento lógico. Hay otra cosa que muy pocas veces se dice y que esa sí que os va a sorprender, porque esa prácticamente no la dice nadie, salvo los que luego os comentaré, personas que han salido de ahí y personas que conocen muy bien los efectos que se derivan de ahí. Y es precisamente en la idolatría, detrás de los ídolos, se esconde el que no esperamos. Se esconde el que no esperamos. De hecho, fijaos que en muchas de estas prácticas se habla de energías. ¿Qué energías son esas? Bien, energía en el sentido moderno es la energía física, la energía que se mide pues en julios, se mide en trabajo, ¿no? En capacidad de realizar un trabajo, la energía eléctrica, la energía eólica, esa energía que se puede medir, incluso la energía por la que funcionan nuestras neuronas. Nuestras neuronas pues tienen intercambios de energía, corrientes eléctricas, y eso es energía medible. Eso es una energía física. Esa energía que ni se crea ni se destruye, sino que se transforma, ¿no? Pues bien, ¿de qué energía se habla aquí? Aquí no se habla de ninguna energía medible. Aquí se habla de energías de otro tipo. Energía es una palabra que tiene una raíz griega
y que significa espíritu. Es decir, hablamos en el sentido oriental de energías espirituales. Esas energías espirituales son seres personales. Esos seres personales se están invocando con muchas de estas prácticas. Se invocan a través de signos. Cuando tú invocas sin saber a quién invocas, recordar la Ouija, ¿no? ¿Qué pasa con la Ouija? Cuando se invocan seres, ahí aparecen demonios. Hay que decirlo así de claro. Si hablamos con los exorcistas nos dicen lo que pasa con eso y nos advierten. Y muchos cristianos avezados en eso, pues nos lo advierten, ¿no? Estoy hablando del padre Amor, que en gloria esté, que fue exorcista de Roma, el padre Javier Luzón, exorcista español, ¿no? Otros como Fortea, en fin, cualquier exorcista con el que hablemos nos advertirá sobre esto, ¿no? Sobre la Ouija. Pues curiosamente esas mismas personas nos advierten también sobre la nueva era. Todos ellos nos dicen que una fuente de las personas que a ellos les llegan necesitando sanación espiritual, necesitando intercesión espiritual, vienen de la nueva era. ¿Por qué? Porque ahí se hacen signos para invocar energías que en realidad nosotros nos suena energía y nos suena algo, bueno, que ni sabemos lo que es, y son seres espirituales. Y seres espirituales que no son los que envía Dios. Y además, el que sana con dones de Dios, con dones y carismas de Dios, sana intercediendo y no por su poder, por el poder de Dios. Sin embargo, el que sana, por ejemplo, con el Reiki, está pretendiendo que él está dominando esas energías y las está utilizando para sanar a esa persona. Y sin embargo, esas energías, que son seres personales, él no las está dominando para nada. Son esas energías las que nos dominan a nosotros. Tienen mucho más poder que nosotros. Y lo que hacemos es abrirle la puerta. Ahí está ese libro del padre Javier Luzón, exorcista español, Las 6 puertas del enemigo, ¿no? Donde nos explica muchas de esas cosas, pero no es el único. Y otros que nos explican eso, pues son todos los que se han salido de Reiki, de yoga, de todas estas prácticas. Y si queréis información sobre cualquiera de ellas, hay muchas advertencias en internet ya por personas que saben lo que hay, ¿no? Conozco personalmente a un sacerdote que estuvo mucho tiempo haciendo yoga. Como estas prácticas son iniciáticas, es decir, que a los que están en los niveles iniciales no se les dice todo lo que se les dice a los de niveles superiores. Y no me refiero solo a un progreso del conocimiento, sino a que hay cosas esenciales que solo se van destapando a los que van ascendiendo. Pues a este sacerdote que fue ascendiendo le llegaron a decir ya unas recitaciones que podía hacer en hindi, en la lengua antigua de los indios, de la India, mientras hacía esas meditaciones, esas posturas del yoga, ¿no? Y él se las hizo traducir porque quería saber qué era lo que estaba diciendo. Pues resulta que eran invocaciones a demonios. Estaba invocando demonios. Mientras hacía esas posturas que en sí también pueden constituir un signo. Es decir, por ejemplo, esto nos lo dice James McJackal, sacerdote indio, que pues él ha crecido en esa cultura india y dice que a una persona oriental, a una persona de la India, nadie se le ocurre decir que eso solo son posturas. Porque ellos saben que esas posturas tienen un significado. Y aunque nosotros no las hagamos con ese significado, podemos estar abriendo una puerta, ¿no? Las puertas del mundo espiritual se abren con señales. Los seres humanos vivimos a caballo entre el mundo material y el mundo espiritual. Y lo que conecta una cosa con la otra son los signos. La palabra es un signo. Y luego hay otros signos que pueden ser signos dibujos, pueden ser posturas, pueden ser acciones que simbolizan una cosa, ¿no? Por ejemplo, los sacramentos son signos perfectos que contienen lo que significan y en ellos Dios está presente. Pero hay otros signos que lo que hacen es llamar a otros seres espirituales, no precisamente a Dios. Hay personas que dicen, pero si a mí me funciona. Yo le he llegado a transmitir a una amiga nuestra, cuidado porque si funciona peor. Porque, a ver, teología clásica, ¿de dónde puede provenir una manifestación un tanto extraordinaria, ¿no? O unas prácticas un tanto extraordinarias?
pueden provenir de Dios, de los hombres o de los demonios. Entonces hay que discernir, ¿no? Lo que viene de Dios, nosotros una curación se la pedimos a Dios por su intercesión, por la intercesión de la Virgen María, de los santos, de nuestros amigos que rezan por nosotros, todos ellos por los méritos de Jesucristo, el único por cuyos méritos se intercede ante el Padre, Él intercede ante el Padre por nosotros, y entonces nos da, si es voluntad de Dios, si es para nuestro bien, esa curación o eso que suceda, ¿no? Y nos lo da gratuitamente. Los hombres también pueden ayudarnos, es decir, la medicina nos ayuda buscando esa lógica interna que hay en el cuerpo humano y tratando de restaurarla. También hay charlatanes, entonces simplemente no funciona. O funciona por sugestión durante un tiempo, o funciona, pues, no funciona directamente, ¿no? Sino que pues nos están sacando el dinero y eso pues nos cuesta dinero, pero no es en sí más peligroso que el haber caído en esa tontería de creer que esa persona te va a ayudar en algo, ¿no? Pero peor es cuando no procede de Dios, no procede de los hombres y estamos recibiendo unos beneficios que van a ser siempre temporales y no van a ser nunca gratuitos. Eso, el objetivo final es apartarnos de Dios, que no le demos a Él la gloria que debemos, que no pongamos en Él nuestra confianza y además cobrárnoslos. Es decir, ahí abrirle la puerta al enemigo, que nos puede dar un caramelo, pero porque nos quiere quitar más. Entonces, mucho cuidado también con esto. Es decir, pongámonos en manos de Dios, confiemos en Él, confiemos en su providencia, que es algo que tenemos muy olvidado y por eso caemos muchas veces en estas cosas. Se pueden ver ya muchos testimonios, ¿no? Que podéis acceder a ellos y os lo recomiendo. Los que tengáis dudas, los que realmente os interese o os parezca que os estoy exagerando, buscad esos testimonios de personas que han salido de ahí, que lo conocen bien, ¿no? Testimonios, por ejemplo, de maestros de yoga, como el padre Jean-Marie Berlin en Francia, que ahora es prior de un monasterio, que tiene una historia de conversión impresionante, que se encontró con Jesucristo en medio de todo eso. Yo era investigador de química nuclear y los medios científicos y de investigación se encontraban en plena efervescencia. En ese momento me dejé llevar por esa ola. Me orienté hacia las propuestas de Oriente que en este momento invadían el horizonte francés, y no solo el de Francia, sino el de la cultura occidental. De maestros de Reiki, yo conozco más de uno, por ejemplo Juan Sánchez Requena, que también cuenta su experiencia con eso y se puede encontrar en vídeo en internet.
El Reiki se divide en varios niveles y lo iré contando. El primer nivel va a nivel físico. O sea, necesitamos tener a la persona en presencia para hacerle ese, bueno, iba a decir curación, ese esoterismo que tenemos ahí, esa brujería. Bueno, pues ahí me enseñó un símbolo que lo único que hace es ya abrir la puerta al diablo. Abrirla de verdad, porque haces un símbolo para una llamada a energías que no vienen de Dios. Es, como os digo, la experiencia de los exorcistas, la experiencia de todas esas personas que conocen muy bien esto, o del el propio padre James Manjakal, ¿no? El sacerdote indio, que al haber nacido en esa cultura pues lo entiende muy bien. Y además es una persona con muchos carismas, con carisma de sanación, con carisma de predicación muy fuerte. Es decir, que él sí que ha buscado por esa vía de la sanación y de la espiritualidad auténticamente cristiana, ¿no? Y da muchas charlas en ese sentido, ha dado muchas charlas en ese sentido y lo podéis encontrar también en internet, bueno, de tantos otros. Y en conjunto nos quedamos con que la New Age es una amalgama hoy de muchas prácticas, muchas cosas, desde cursos de milagros, yoga, meditación trascendental, zen, que es el extremo, digamos, más religioso, todas esas cosas, algunas aparentemente inofensivas, pero que, bueno, muchas veces se dice, es que hay que discernir porque unas son buenas, otras malas. Cuidado, porque en todas subyacen las tres cosas. Por supuesto que unas son, hay que tener más cuidado con unas que con otras, pero en todas subyacen estas tres cosas. Provienen de un origen, de una cosmovisión panteísta, que eso es algo imperceptible, pero que se va pegando poco a poco. Cosmovisión panteísta que nos aleja de Dios. Todas producen una deconstrucción del pensamiento lógico, es decir, una destrucción de ese pensamiento lógico y lo van cambiando por un pensamiento mágico. Y por último, le estamos abriendo una puerta al enemigo, a menos que no tengamos cuidado, y sobre todo si no estamos muy bien protegidos. Y además se la podemos abrir para otros a los que aconsejamos estas cosas. Así que mucho cuidado con eso. Hay una cuestión que creo que hay que tener en cuenta también. No todos en la Iglesia tenemos la misma capacidad, la misma sensibilidad. Hay carismas distintos. Dios ha querido que sea así. Os voy a poner un ejemplo, que creo que lo vais a reconocer bastante bien. Hay personas que se les da muy bien el amor y personas que se les da muy bien la verdad. Y generalmente el que anda bien en el amor cojea de la verdad. Y el que anda bien en la verdad cojea del amor. Necesitamos apoyarnos los unos en otros y aprender unos de otros. Aprender unos de otros. Muchas veces dices, a ver, esta persona pues dice la verdad, cree la verdad, da en el clavo muchas veces, pero qué falta de caridad. No se pueden transmitir así las cosas, no se puede decir así, no se puede ir con la verdad por delante y arrasando a quien sea, ¿no? Hay que tener cuidado, hay que tener delicadeza. Pasa lo mismo con las personas a las que se les da bien el amor. Pues esta persona, mira, por ser muy compasivo, al final pues está prácticamente diciendo que todo vale y aceptando que todo vale como si eso fuera un bien que le hace a la otra persona. No le está haciendo ningún bien, porque está dejando que la otra persona se vaya por un camino que no es. Pero como él no es tan sensible a la verdad y no se deja aconsejar por otros, necesitamos todos el consejo de otros. Pues mira, muchos de los que estáis en cosas de esas y no las veis, de verdad que gente como el padre Amos, como el padre Javier Luzón, como el padre Fortea, gente que ha salido de allí, como tenemos experiencia a nuestro alrededor de personas que han salido del Reiki, del yoga, de todas esas cosas, personas que advierten contra el mindfulness, contra la PNL, contra todas esas cosas. No son tontos, tampoco son personas que sean demasiado estrictos, que es que quieren promover el catolicismo a ultranza y entonces todo lo que no sea católico lo ven malo, ni nada de eso, para nada. O sea, ahí, ya digo, se llega por un ansia buena, que es un ansia de espiritualidad, y luego ahí hay conceptos, hay semillas de verdad en todas las religiones y hasta en cosas que no son religiones, como esas filosofías
budistas, ¿no? Por ejemplo, el concepto de armonía, el tener en cuenta el karma, por ejemplo. El karma es un concepto que es una experiencia. Es decir, que lo que hacemos malo es como una carga tremenda que llevamos encima y que nos es muy difícil deshacernos de ella. Pues eso es verdad, es verdad. Lo que pasa es que los cristianos sabemos que no podemos deshacernos de ella con autoayuda, por nosotros mismos, por conocimiento, sino por la fe en Jesucristo, que coge nuestros pecados, se los entregamos y los clava en la cruz. Una entrevista a Bono Vox, el de U2, el cantante de U2, decía eso, ¿no? Para sorpresa del que le entrevistaba, que estaba muy encantado mientras hablaban del budismo y tal, pero le fastidió que él se tirara por la vía cristiana, porque dijo, yo no podría ser budista porque yo he hecho demasiadas cosas mal en la vida y yo sería incapaz de pagar por ellas. Yo necesito que Jesucristo las coja y las clave en la cruz. Ese es el mensaje cristiano, ¿no? Esa es la realidad. Y por eso muchas personas pues nos cansamos de todo eso, porque vemos que con conocimiento, con todas esas cosas, no nos quitan peso de encima, más bien nos cargan de fracaso, porque nosotros fracasamos cada vez que intentamos mejorarnos a nosotros mismos. Es un hecho. Y esa vivencia del fracaso, esa vivencia además de orfandad, de no tener un padre realmente a quien dirigirte y que te conteste, porque la mayor ventaja de ser cristiano ya en esta tierra es tener un amigo que es nada menos que Dios y que te aconseja siempre bien y al que tú puedes recurrir y que solo tienes que aprender un poquito a irle escuchando y a madurar venciendo el pecado, venciendo tus heridas, y Él te ayuda. Y Él sí que es capaz de levantarte de donde tú no eres capaz de levantarte, ¿no? Eso es fundamental. Muchas veces las personas que estamos en esas cosas, o que hemos estado en esas cosas, o que estáis, mejor dicho, porque sois católicos, vivís vida de la gracia y no veis nada malo en ellas, porque incluso un sacerdote, un amigo cristiano, pues os ha dicho que eso no hay ningún problema, incluso que está bien. Primero, hay una frase que me llama la atención. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es decir, cuidado porque, aunque sea por falta de conocimiento, aunque sea con buena intención, tú te acercas al fuego y el fuego te puede quemar. Tú abres puertas y lo que hay detrás de la puerta puede salir. Pero los católicos, en gracia de Dios, estáis muy protegidos de eso, muy protegidos, no os dais cuenta. O sea, mucha gente incluso que se ha salido de sectas satánicas y tal y han intentado hacer maleficios a gente católica, dice que estamos súper protegidos, que no hay manera. Hay gente que se ha salido por intentar fastidiar a una persona que está en gracia de Dios y ver que no hay manera, ¿no? Bueno, pues estamos muy protegidos. El perdón nos protege muchísimo. O sea, la esencia cristiana del perdón, el perdón, es un parapeto contra muchas cosas malas, muchas cosas de esas. Pero otros a nuestro alrededor no están tan protegidos. Y nosotros a lo mejor estamos allí, no nos pasa nada por ahora, porque igual un día sí te pasa, y entonces espero que esta charla sirva para recordar y sea un ancla a donde os podáis agarrar. Pero a lo mejor no os pasa nada, pero les pasa a otros amigos, o les pasa a gente de vuestra familia a la que sin querer habéis dado un ejemplo de que acceda a eso, y ellos no están tan protegidos, y ellos sí van a recibir ese daño. Entonces, bueno, mucho cuidadito con estas cosas. Yo os aconsejaría huir de eso como de la peste, y buscar en la verdadera esencia cristiana, en la verdadera mística cristiana. La mística no es para los santos. Las manifestaciones de Dios no son solo para los santos. Dios se las concede muchas veces incluso más a los más necesitados, a los que estamos más necesitados de su caricia, de su consuelo, de su abrazo. Y bueno, pues muchos lo hemos experimentado y hemos salido de ahí y hemos experimentado ese abrazo de Dios Padre, ¿no? El Dios que recibe al Hijo pródigo y de su madre, ¿no? La Virgen Inmaculada. Pues vamos a rezarle a ella para que nos oriente. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María Inmaculada, ruega por nosotros. Escucha, Israel, el Señor es nuestro